Continuamos, por favor. Sean bienvenidos y bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 4. Los temas a tratar en esta jornada es la carta, los estilos, las partes de la carta y los uso de operadores argumentativos. ¿Qué es una carta? Es un medio de comunicación escrito por un emisor, remitente, enviada a un receptor o un destinatario. ¿Ah? Envías, yo recepto, escribo, me convierto en emisor, tú en receptor, etcétera. Así funciona eh, la carta. Puede ser un texto distinto de cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. No van a escribir todas las veces lo mismo. ¿Ah? ¿Cuáles son los estilos que tiene la carta? Formal, coloquial, familiar y extremadamente formal. Formal si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios. Es una carta dirigida a una persona que conocemos, perdón, que no conocemos. Es generalmente más breve, porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. Pongamos en la actualidad, cuando buscamos un trabajo, enviamos la hoja de vida. Muy buenos días, envío la información solicitada en su anuncio o de tal manera. Soy la persona, este es mi currículum vitae, atentamente, licenciado Francisco. Ya, listo. Nada más. Coloquial o informal, se dirige a la familia o amigos y se usa el lenguaje coloquial de ambos que ambos entiendan. Es informal porque la relación es de confianza. En lenguaje coloquial tenemos lo que utilizamos todos los días. O sea, ¿tú cómo estás, hermano, ñaño, mami, papi, etcétera? ¿Ya? Pero eso se tiene que entender que en lenguaje coloquial también entra en lo que se comprende con las palabras en las cuales solo entendemos en un ámbito, ¿sí? Puede ser solo el ámbito de la familia, solo el ámbito de los amigos, o solo el ámbito del barrio, o de una parte en específico. Vamos al familiar que pondría un derivado del anterior con la única diferencia que está específicamente para familiares, ¿ya? El anterior era amigos, vecinos, etcétera. Hay un familiar, solo familia. Mami, ¿cómo estás? Papi, ¿qué te ha ido? Te escribo esta carta para avisarte que ya me gradué. Bueno, extremadamente formal. En estos casos se nota una distancia aún mayor con el receptor. Además, al momento de colocar a quién se dirige, se debe poner señor, señora, cargo, etcétera. Ya, esto es una carta más amplia de lo que se está informando, de lo que se está diciendo, etcétera. Sí, así que formal, extremadamente formal, no se utiliza un lenguaje extremadamente coloquial y tampoco jergas, en las cuales las jergas son lo que son, perdón, son palabras que solo un grupo específico conoce. Tenemos jergas de profesores, jergas que sé, de familias, jergas de doctores, son palabras estrictamente de esas profesiones o de ese ámbito social, ¿sí? En coloquial o informal y familiar se utilizan jergas. Vamos a las partes de la carta. El encabezado, lugar y fecha, destinatario. En esta parte debes escribir el nombre de la persona que está dirigida a la carta, la despedida y firma. A veces se agrega un postdata y el postdata se agrega cuando se olvida decir algo en el cuerpo de la carta, porque usted ya escribe y dice, no, me olvidé de decirte esto. Voy a hacer de nuevo la carta. No, tenemos un postdata. Adicional el postdata escribo, listo. Y firma de la carta. Te quiere o te ama, aquí como un ejemplo, Gloria. ¿Ah? Tenemos lugar y fecha, saludo, el cuerpo de la carta, la despedida. En este caso no tenemos postdata, pero sí tenemos firma. Dice que te ama, Gloria. En tal caso ya se ha reemplazado por el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más. Uso de operadores argumentativos, es decir, marcadores o conectores textuales que condicionan las posibilidades argumentativas que se utilizan para sustentar o defender las ideas del autor. Lo que tenemos aquí
son de adición, de oposición, de comparación y de seguridad. ¿Sí? Tenemos estos adverbios, además de eso, aunque también cuando queremos adicionar algo, proporcionar más información o sustentar una idea que tengamos. ¿Ah? Podemos tener varios ejemplos. El tren bala es el más rápido del mundo. Además, tiene una capacidad para 130 personas, el más pequeño. ¿Sí? La oposición, cuando queremos refutar o dar nuestro punto, nuestra contra o nuestro otro punto de vista, pero sin embargo el tren bala es más rápido, tiene capacidad, pero el perdón, el tranvía, el tren es más cómodo, tantas cosas, ¿ya? Más bonitos, se puede ver más cosas, etcétera. Y la comparación, más que, menos que, tanto como, etcétera. Y la de seguridad, sin duda, por supuesto, etcétera. No, podemos hacer cientos de ejemplos con esto. Perdón, de operadores argumentativos. Pero sí, cabe recalcar que cada uno de estos operadores deben ser utilizados de tal manera que concuerden, tengan concordancia. Sintaxis, que es la sintaxis, el uso correcto de cada una de las palabras conforme transcurre la oración, ¿sí? El género, número, singular, el verbo, singular, plural, perdón, el verbo, etcétera. Eso debe tener nuestra carta, debe tener una sintaxis, que es la concordancia entre oraciones. Además, aquí tenemos la carta de agradecimiento y la carta de recomendación laboral. Observemos un momento, ya que tenemos de aquí familiar, pero informal, y tenemos al amigo, y acá tenemos una carta de recomendación. ¿No? ¿Qué podemos observar aquí? Lugar y fecha, el destinatario, querido amigo, Luis, José Luis, etcétera. Quería escribirte una carta para poder decir ta, 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 ta. ¿Ya? Aquí tenemos el cuerpo de la carta. Puede ser aquí una despedida ya. Quiero mucho y siempre. No, no dice postdata. Ya una firma directa. Aquí tenemos una carta de recomendación laboral. ¿A quién puede interesar? ¿Sí? En este caso, no todas las personas se van a llamar lo mismo, entonces, ¿a quién puede interesar? Reciba un cordial saludo, cordial y respetuoso saludo a través de las líneas. Deseo hacer su conocimiento que la señora tal, quien laboró en mi organización durante los años que existe, es un ciudadano con una conducta intachable, ha demostrado ser una excelente, yo qué sé, una excelente sería, concordando con el género, bueno, el señor, señora, en este caso señora, y un gran trabajador, una gran trabajadora, comprometido, responsable, fiel y cumplidora en sus tareas. Siempre ha manifestado preocupación por mejorar y capacitarse y actualizar sus conocimientos, etcétera. Durante años, sin más nada que referirme y esperando de esta misiva sea tomada en cuenta, dejo mi número de contacto para cualquier información de interés. Atentamente, la administradora, la gerente, la dueña, etcétera. Nombre y apellido, despedida. En este caso sería el número por aquí, etcétera. Aquí tenemos. Querida Sansa, como te veo, como te va, espero que estés bien. Tengo buenas noticias, me gustaría compartir mi entusiasmo contigo. Estamos contándole a un amigo, a la mamá, a la hermana, al papá, etcétera. Tenemos otro ejemplo de carta, por favor, para que puedan realizar sus actividades de la mejor manera con respecto a esta semana.
Buenos días, profe. Una Dígame. pregunta. Dígame. Sí, sí, dígame. También tenemos que hacer la carta y enviarle a usted. A ver, las actividades que están planteadas en los módulos, todas las actividades la deben hacer. Cualquier inquietud que dice, profe, no entiendo esto, me la hacen saber y de ahí se remiten al número de bienestar estudiantil que ya les voy a decir, ¿ya? Para esta semana deben desarrollar la actividad de la página 11. Como de costumbre, el encabezado, perdón, a computadora a mano, encabezado, información del módulo, no copiar textualmente, sin faltas ortográficas y la respuesta en el tal caso que sean preguntas, un mínimo de 30 palabras. Pero, ¿qué es para ti la carta? ¿O qué es la carta? La carta es una estrategia, perdón, la entrevista. La entrevista es una estrategia, en tal caso que está un entrevistador, un entrevistado y siguen escribiendo, ¿ya? Hasta un máximo de 30 palabras. Es facilito. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y enseguida se completan las 30 palabras, ¿ya? Aquí tenemos lo que me estaba preguntando, mi datos del docente para cualquier duda e inquietud, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, mi WhatsApp personal. Profe, no entiendo esto. Profe, este deber, ¿cómo es? ¿Ya? El envío de deberes a Bienestar Estudiantil, el WhatsApp, por favor, de Bienestar Estudiantil, donde deben enviar todas las actividades hasta el viernes de la próxima semana. A mí no se me envía, se envía o se remite a Bienestar Estudiantil. ¿Ya? La frase de esta semana es, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Gracias. En noveno estábamos revisando cómo hacer las conversiones, ¿no es cierto?, de los números racionales a números, en este caso, fraccionarios y de fraccionarios a números decimales. Recordemos que habíamos tenido varios números, ¿no es cierto? En este caso teníamos decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Y podíamos pasar de un término a otro. Por ejemplo, el 4.5 para convertirlo a número decimal, ¿no es cierto? El 4.5, ¿qué es lo que debíamos hacer? Quitar la coma, ¿no es cierto? Multiplicarlo por ponerlo de manera normal y por cada coma que yo quite, puedo ir aumentando un 0. Por ejemplo, aquí como he quitado una sola coma y he recorrido a la derecha el 5, lo divido para 10. Entonces, 4.5 es igual a 45 sobre 10. Simplifico, saco quinta, ¿no es cierto? La quinta de 45, 9. La quinta de 10, 2. 9 medios. Vamos con otro ejercicio para que se entienda. Vamos con 3 decimales para que se pueda ver. Estamos con un color que se vea. ¿Ya? Yo puedo tener 4.78. El 4.78 lo vamos a pasar a fraccionario. Entonces, 478 lo escribo de manera normal en el numerador. Y lo divido, ¿no es cierto? ¿Cuántas comas estoy recorriendo? Recorro el 7 y recorro el 8. El 8 va a recorrer 1, 2 espacios de manera normal. Entonces, después de la coma, tengo 1, 2 espacios. Entonces, dividido para 100. Y aquí voy a sacar mitades, cuartas, quintas, etcétera, hasta llegar a un número decimal más exacto. Y hemos convertido de decimal exacto a fraccionario. Ahora, los números periódicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 10, el 3,33, ¿no es cierto? 3,33333, ¿no es cierto? 3 periódico. Esto va hasta el infinito. Lo podía calcular de la siguiente manera, ¿no es cierto? En este caso, perdón, ¿dónde está el borrador? ¿Ya? Listo. En este caso, para calcular los periódicos mixtos, ¿no es cierto? Yo lo que hago es, ¿no es cierto?, pasar el 3 y el 3 periódico, ¿no es cierto? Le resto, en este caso, el número periódico, ¿no es cierto? Y por cada periodo pongo un 9. Perdónenme un momento.
¿Ya? Correcto, tenemos 10 minutos. Ya, esto de los periodos lo vamos a añadir en la siguiente clase para que no se atrasen con las tareas. ¿Ya? Lo de las conversiones. Quedamos pendiente con los periódicos mixtos y los periódicos puros. A ver, los números en la recta real, recordemos que los números enteros nosotros los podíamos representar en la recta real, los números fraccionarios también lo podemos representar en la recta real, estos números racionales. Recordemos, los números racionales eran los números decimales, ya sean expresados en fracción o en decimal. Entonces, entre el 0 y el 1, yo voy a pasar, por ejemplo, en este caso he dividido por 1, 2, 3, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo la mitad, aquí yo voy a tener 0.5, ¿no es cierto? Divido cada renglón por 0.25. Entonces aquí tengo 0.25, 0.25 más 0.25, 0.50, y aquí tengo 0.75. Entonces he ido repartiendo en fracciones. Incluso puede ser por fracciones más pequeñas, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, hasta llegar al 1. Lo mismo, 1.1, 1.2, 1.3, hasta llegar al 2. O puede ser 1.125, 1.150, y así puedo ir representando en la recta real. Partiendo desde 0, del 0 a la derecha, los positivos en manera creciente, y de 0 a la izquierda, los negativos en manera decreciente, ¿no es cierto? Todo el que esté a la derecha va a ser mayor al número que esté en la izquierda. ¿Listo? Entonces, dentro de las operaciones con los números reales, vamos a tener, igual que con los números enteros, vamos a tener lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, la división, potenciación y radicación. Esto en la próxima clase vamos a ver ejercicios de cómo resolver lo que son fracciones, en este caso homogéneas, cómo se resuelven, y cómo se resuelven las fracciones heterogéneas. ¿Ya? Aquí vamos a tener dos casos, fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Dónde tenemos que poner más atención? En la suma y en la resta. Ahora, los números irracionales en la recta numérica se pueden representar, ¿no es cierto?, usando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es un número irracional? Es un número periódico, ¿no es cierto? O sea, perdón, no es un número periódico ni es un número decimal exacto. Por ejemplo, los racionales eran, por ejemplo, 10 sobre 3, ¿no es cierto? Teníamos decimales exactos, decimales puros y decimales mixtos. Entonces, estos tenían un fin o tenían una repetición de un número que ya se sabía, pero un número irracional es, por ejemplo, el número pi. El número pi es un valor que tiene 3.1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Entonces no tiene un número específico que tenga coherencia, ¿no es cierto? Entonces va a ser un número que va a ir aleatorio hasta el infinito. Entonces, los números irracionales, por ejemplo, lo tenemos en lo que son las raíces y mediante el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Se aplica en triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Se aplica en triángulos rectángulos, y yo tengo un cateto, ¿no es cierto? Y voy a tener una hipotenusa. Voy a tener dos catetos y una hipotenusa. Puedo tener el triángulo de esta manera, pero siempre va a tener un ángulo recto. Entonces yo voy a tener de distintas maneras los triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, de igual manera, yo voy a tener el lado más largo va a ser la hipotenusa y los dos lados subsiguientes van a ser los catetos. El lado más largo, la hipotenusa, y los dos más pequeños van a ser los catetos. Identifico el lado más largo, lo pongo como hipotenusa, y los otros dos lados como catetos. ¿Cuál es la característica del teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Este es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces los catetos no van a tener la misma magnitud, van a ser un cateto A, ¿no es cierto? Cateto A va a tener una determinada longitud, cateto B, ¿no es cierto? Entonces va a ser cateto A, cateto B. Entonces si yo reemplazo los catetos, voy a tener que la hipotenusa
saco raíz, ¿no es cierto?, a los dos términos. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y simplemente aplico. Por ejemplo, ahora vamos con datos. Este cateto vale 3, este cateto vale 4. ¿A cuánto será la hipotenusa? La hipotenusa va a ser igual, ¿no es cierto?, a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, este es un número irracional. La hipotenusa va a ser igual 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 9 más 16, 25, ¿no es cierto? Y la hipotenusa va a ser igual a 5. La raíz de 25, 5. Y esto lo podemos representar en la recta numérica, ¿no es cierto? Por ejemplo, teníamos que el un cateto, ¿cuánto valía? Valía 3 y el otro cateto valía 4. Entonces, el un cateto vale 3 y el otro cateto vale 4. Entonces, aquí yo trazo el eje Y, ¿no es cierto? Y lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, 3,4. Grafico el punto y desde el origen cojo el compás, ¿no es cierto? Desde el origen cojo el compás y trazo mi circunferencia. Y de esta manera, yo encuentro o puedo graficar los números irracionales en la recta real, o en la recta numérica, perdón, en la recta numérica. Entonces, por ejemplo, aquí he graficado el siguiente número irracional. El un cateto vale 2 y el otro cateto vale 1. Entonces, la raíz de 4 al cuadrado más 1 es la raíz de 5. Entonces, voy 2, ¿no es cierto? Y subo 1. Desde el origen cojo el compás, pongo en el punto que encontré en la recta y trazo, ¿no es cierto?, con el compás la circunferencia. Y grafico lo que es el teorema de Pitágoras, graficando mi número racional. Grafiqué el un cateto, el otro cateto, aquí tengo la hipotenusa, y de esta manera grafico los números irracionales. El valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto es lo que vemos en los números enteros. Yo puedo tener 3 medios, 4 quintos, menos raíz de 5. Si yo aplico el valor absoluto, quiere decir que yo lo pongo con estas características, que yo pongo con 2 barras, ¿no? Que yo pongo con esta barra de aquí, y quiere decir que todo lo que esté adentro va a ser positivo. Entonces, el valor absoluto de menos 3 medios va a ser 3 medios, el valor absoluto de 4 quintos va a ser 4 quintos, y el valor absoluto de menos raíz de 5 va a ser raíz de 5. Todo lo que esté dentro del valor absoluto va a ser positivo. Listo. Entonces aquí las propiedades se aplican lo mismo, propiedad transitiva que habíamos visto en los números enteros, pero aplicado a los números racionales. Lo mismo, vamos a tener adición y sustracción, ¿no es cierto? Multiplicación y división. En este caso vamos a tener lo que son intervalos, ¿no es cierto? Intervalos abiertos, intervalos cerrados. Entonces, me parece que la actividad número 4 está correspondiente a la notación científica. Las otras diapositivas ya lo voy a tomar más tiempo para las asignaturas de noveno. En octavo ya estamos correctos y las materias de noveno vamos a tener ese tiempo. La notación científica me permite identificar cantidades grandes, ¿no es cierto?, mediante esta simbología. Coeficiente, base y exponente. Entonces, es así que, por ejemplo, 1 kilómetro, 1000 metros, puede ser representado 10 a la 3. O 1 milímetro, ¿no es cierto?, que es 0.001, puede ser representado por 10 a la menos 3. ¿Cómo hago la notación científica? Cuando yo tengo valores grandes, ¿no es cierto?, en este caso los múltiplos, yo comienzo contando desde la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expreso el coeficiente. Es el 1. ¿Cuántos espacios conté? 10, ¿no es cierto?, en base a 10, de 6. Entonces, de esta manera expreso en este caso, las cantidades grandes. La próxima clase continuamos con la tarea, ya no nos alcanzamos a ver, y nos vamos a tratar de igualar con la materia de noveno. Las actividades correspondientes a la semana 4 quedan para la siguiente clase. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos encontramos la próxima reunión. Muchas gracias por su atención.
Bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 4. Los temas a tratar en esta jornada son el monólogo, el origen de la música y estilos que marcaron el paso del tiempo y los años 50. En el monólogo tenemos que entender que es una reflexión o un discurso, pero que se lo realiza solo entre, bueno, no en, solo una persona. Ella se pregunta, ella se responde, ella actúa, ella llora, ella ríe, todo lo que se realiza una persona cuando está hablando literalmente de manera textual sola. Generalmente corto, que puede expresar en voz alta para sí mismo o bien ante un auditorio, que no intervendrá, simplemente solo escucha, principalmente porque quien lo realiza no dejará lugar a opiniones. Que se realiza a través de la vida cotidiana, cierto humor o cierta, la verdad, una cruel verdad, etcétera. Una reflexión o discurso que se manifiesta en voz alta para uno mismo o frente a una audiencia y en el que no se da lugar a intervenciones del público. ¿Sí? Ya que nos faltan las risas, tantas cosas, pero se va dando frente a una cámara, está grabándose un monólogo, lo sube a internet y listo. Otras personas en un auditorio están realizando su monólogo de cosas cotidianas, actividades que se realizan todos los días o actividades que le pueden pasar a cierto tipo de personas. Y en muchos de los casos dan un cierto tono burlesco para que resulte de humor o de humor a la historia. También se define como un tipo de recurso utilizado por la mayor parte de los géneros literarios, pudiéndose encontrar en cuentos, novelas, obras de teatro, programas de televisión, etcétera. ¿Ya? Con esto lo encontramos. Muchos envíos televisivos de humor en los cuales los humoristas o showmans, que se le conoce de esta manera a las personas que realizan estos monólogos, interpretan un monólogo generalmente compuesto por temas de actualidad que son abordados por el mismo con humor e ironía, entre otros, los que les acabé de mencionar. Tenemos humoristas ecuatorianos. ¿Ah? Vamos a observar un video acerca de un monólogo, Peter Albeiro. Vamos a escuchar un fragmento, ¿ya? Se llama "Y a la hora de la solidaridad, ¿qué?". ¿Ya? Acabamos de observar un monólogo, un fragmento de este monólogo, perdón, donde lo escuchan, tiene ciertos toques humorísticos, burlescos de lo que realizan, en este caso las parejas, una actividad cotidiana, etcétera. ¿Ah? El origen de la música, pasemos con esto, y estilos que marcaron el paso del tiempo. Como ustedes saben, la música se inició, los sonidos, los ruidos, como fueron acoplándose a cada nota musical, se crearon de Juan Benedictino. Vamos a verlo. La música es cuando se produce un sonido armonioso. Como lo hemos visto, se produce cuando las ondas sonoras dan un agrado a nuestro oído. ¿Eh? Y existe un emisor, que es el que produce el sonido, y un receptor, quien recibe o recepta las ondas sonoras. El humano, la primera música que escuchó fue el movimiento de las hojas de los árboles, el escurrir del agua, el movimiento de las piedras y la tierra al caminar. Los comienzos del fenómeno musical humano están completamente envueltos en la oscuridad. El mundo de los sonidos es algo tan incorpóreo y los primitivos instrumentos musicales de características tan desconocidas que nada de ello ha llegado hasta nosotros, ya que por el paso del tiempo se han deteriorado, se han destruido, se han quemado, se han, yo qué sé, perdido o no los encuentran, simplemente fueron de materiales orgánicos que al transcurrir del tiempo no llegaron a la fosilización, se destruyeron, etcétera. ¿Sí? Entonces, solo tenemos ciertos avances, ciertas cosas actuales,
de cómo se realizaban, pero ya no desde un inicio. La humanidad tiene un interés muy especial de saber cómo y cuándo y por qué los seres humanos se expresaron por primera vez en música. Cómo lograron poco a poco concretar la música primitiva, que quizás estaba al servicio de otras funciones de la vida. Hacer un arte de aquello y elaborar así una de las más estimables consecuciones de los humanos. Con el paso del tiempo, la música se hizo una parte importante de la vida de todos los seres humanos, ya que la música en sus letras, ritmos o tonos puede producir una cantidad inmensa y variada de sentimientos cuando creando formas de escribir y hacer música con las notas musicales que marcan el tiempo, los tonos y las formas de armonización de los instrumentos. Recordemos tiempo, tono, eh, ritmo y melodía, que forman la organización de la música. ¿Sí? Cómo se creó la música, cómo se compone la música, y recordemos lo que yo les decía, las ondas sonoras agradan al oído, las cuales están compuestas de las notas musicales. ¿Sí? Aquí tenemos que las notas musicales provienen del siglo 11 creadas por el monje benedictino Guido de Argenson, del 995 al 1050, fue quien dio nombre a las notas musicales, extrayendo estos nombres de cada de los hemixquistos del himno a San Juan Bautista. ¿Ya? Vamos a observar un pequeño video, ¿ya? Acerca de las notas musicales. Permítame, por favor. Una vez que ya tenemos estas notas musicales, el transcurso del tiempo nunca se detuvo para la música. Hemos tomado como punto de partida los años 50. En la década de los 50, el DJ radiofónico Alan Fett populariza el término rock en las ondas, en las emisiones de radio. Es el momento de que comienza a emerger un nuevo estilo musical, tan rompedor como innovador y provocativo, producido de la fusión entre la música negra, que era el blues, considerada en ese entonces, y la blanca, que era el country. Entonces, se mezclaron estos dos y salió el rock. Entonces, Alan Fred dijo, no, es que esto es rock and roll. Vamos a escucharlo, ¿sí? En un momento de haber explicado, es que es la mezcla entre el blues y el country, formando este género esencial que se llama rock and roll, o rock. Billie Holiday, The Comets, con su clásico Rock Around the Clock, el incendiario Ray Lewis y los extravagantes Little Richard con Berry, junto a nombres como Buddy Holly, Eddie Cochran o Gene Vincent, son algunos de los protagonistas de estos primeros años. O sea, ellos fueron la cuna, vieron cómo nació. Pero el rock se saldría de madre en todos los sentidos con un joven procedente de Tupelo, Mississippi, que atendía al nombre de Elvis Aaron Presley, que se encargaría de que el fenómeno tuviera alcance y repercusión en todo el mundo. ¿Quién no ha escuchado a Elvis Presley? El milagro se produjo el 5 de julio de 1954 en el estudio de la discográfica Sound Record. Un cuartucho de mala muerte situado en la 76 de la Union Avenue en Memphis, Tennessee. Un arrogante chaval de 19 años entró a ese local siendo un humilde camionero y después de grabar una canción de 3 minutos de duración salió a la calle convertido en el rey. ¿Ah? Se llamaba Elvis Aaron Presley y flotaba sobre el recalentado asfalto sureño, convencido de que su destino era la gloria. Había dinamitado la cultura juvenil, en este caso las exposiciones, su baile, la música que él transmitía, el sentido que él tenía al momento de escribir o entonar, recitar las canciones.
los movimientos que le caracterizaron. Cada uno de sus canciones en esta época era un hit para ellos. Lo bailaban, lo cantaban. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no ha bailado uno de estos? Creando el fenómeno social más importante del siglo XX y cambiando el curso de los tiempos, contemporaneidad de la música y de su triste futuro. ¿Ah? Vamos a observar un baile en este... ¿no? Tenemos para las actividades, por favor, hemos visto del día de hoy, empezamos con los años 50, vamos a ir posteriormente de 60, 70, 80, 90 hasta los 2000, con cada uno de los estilos de la música en este momento. Para las actividades de esta semana, por favor, para octavo se encuentra en la página 71 y para noveno se encuentra en la página 68. No es costumbre, pueden hacerlo a computadora o a mano. Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser del módulo, no copiar textualmente, sin faltas ortográficas, y la respuesta a cada pregunta mínimo de 30 palabras según lo requiera la actividad. Mis datos del docente, mi número de WhatsApp, mi horario de atención, y este y cualquier deber que se les envíe por este medio debe ser remitido o enviado al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil y pueden enviarlo hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete el día de hoy es: hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello. Tolkien. Gracias. Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a la unidad educativa Japón, las clases de ciencias sociales de noveno y décimo, clase 6. El tema de hoy tenemos grandes imperios antiguos. Como subtemas tenemos imperio de Oriente, estados e imperios. Imperios de Sumeria, imperios de Persa. El objetivo del tema es estudiar los imperios y su forma de vida. Grandes imperios antiguos, imperios del Medio Oriente. Como podemos observar, aquí en el Medio Oriente tenemos el imperio de Sumeria, Egipto y el imperio de Persa, constituidos por el poder de un Estado que domina los territorios de distintas naciones. En la actualidad, se utiliza el término imperio para nombrar a una potencia, ya sea militar o económica. Estados, una forma política, social, soberana y económica que controla un territorio, estableciendo una capital, una ciudad como capital, donde su origen se rige por las leyes de acuerdo a sus sistemas de gobierno. La feroz competencia entre tribus, guerras dio lugar a la formación de estados. Bueno, como podemos ver, un estado está formado por presidente, vicepresidente y ministros. Y aquí en Ecuador, también por la asamblea, también tiene una ciudad como capital, que es Quito. Imperio es una organización política que extiende su dominio a otros pueblos y se lleva a cabo bajo la tutela de un emperador. En cambio, un imperio está formado por un emperador donde que él toma todas las decisiones y las personas tienen que acatarlo. Vamos con el imperio de Sumeria. Los sumerianos habían inventado la escritura. Como podemos ver, ya la escritura viene desde la era neolítica, en la cual ellos también empezaron ya a escribir y a llevar cuentas de las cosas que tenían. Sumeria, situada al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. La cultura sumeria en el año 3000 y 2350 a.C. es considerada la primera civilización humana de la humanidad. Sus orígenes son
las culturas neolíticas que anteriormente ya habíamos estudiado sobre ellos, y especialmente la cultura Uruk. La cultura Uruk es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, culturas y conocimientos científicos y técnicos que los caracterizaba en su evolución. También Uruk era una ciudad de Sumeria, ¿no? En la cual encontraron muchos libros muy importantes para su estudio. En ella se pusieron las bases de la escritura uniforme y un panteón en la cual enterraban a sus seres queridos. Como podemos ver, aquí tenemos la imagen de una ciudad de Sumeria que tal vez fue Uruk, ¿no? O pudo ser otra ciudad, pero estamos viendo aquí la ciudad y también tenemos su escritura que ellos lo grababan en un barro para que no se perdiera, ¿no? Babilonia era otra ciudad de Sumeria. Durante miles de años sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. Como antes nosotros sabíamos, ¿no? Todavía aún no, ellos no creían en Dios. Entonces ellos adoraban el sol, la luna, los ríos y los árboles. Y hicieron muchas cosas, ¿no? La bomba de tornillo para subir el agua a terrenos más altos. Ellos ya fueron inventando cosas más buenas, ¿no? ¿Qué hicieron? Como vieron que los terrenos que estaban altos y allá no llegaba el agua del río, inventaron una bomba, ¿no? De tornillo en la cual ellos llevaron el agua hacia arriba a los terrenos altos y pudieron sembrar ahí y cosechar. La rueda y por tanto las carretas aladas por animales, ¿no? En ese entonces ellos ya empezaron a hacer las carretas que fueron aladas ya por burros y empezaban ellos a transportarse ya en las carretas, ¿no? El torno alfarero. El torno alfarero son los ingenios giratorios, como pueden ver aquí en la imagen donde estoy enseñando el mouse, donde ellos hacían sus objetos de barros giratorios. Eso era el torno alfarero, ¿no? Ingenios giratorios. Las canoas de madera y de piel. Aquí podemos ver cómo ellos hacían las canoas, ¿no? Miren, con la piel de la vaca se podría hacer y con madera para ellos viajar por ríos. El metal, sierra, pinzas, brocas, clavos, martillos, asadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de cobre. Entonces, fueron creados por los que vivían en Sumeria, ¿no? La escritura sirvió para para grabar las dedicatorias a templos, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para controlar la población, ¿no? Allí anotaban cuántos esclavos tenían, cuántas cosas tenían, y a ellos ya llevaban una contabilidad, ¿no? Vamos con el imperio egipcio de faraones. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 antes de Cristo un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado Faraón. A los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península del Sinai. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunas de las pirámides, sepulturas de faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. Bueno, como todos conocemos, ¿no? Las pirámides de Egipcio, ahí donde que les enterraban a los faraones, en la cual eran envueltos en vendas como momias para que vivan, para que estén enterrados ahí, no, eran enterrados con todas sus joyas y todo eso que la gente luego descubrió, ¿no? El imperio persa. El rey era considerado la personificación de Dios. Ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. El actual territorio de Irán se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracia, Oriente Medio, Asia Menor y el
Cáucaso. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, con una infantería caballería. Esta era muy rápida y letal, con arqueros a caballos. El rey disponía de un ejército personal de 10.000 soldados. Luego, con el tiempo, cuando desapareció este imperio, pasó a manos del Imperio Romano, ¿no? Ellos tenían un ejército muy fuerte, constituido por arcos, por carretas y todo eso. Bueno, ahorita vamos con las clases de noveno. El tema es América y el sistema mundial. Como subtemas tenemos el mercantismo, las conquistas de las otras potencias europeas, los imperios coloniales en América, el imperio español, el imperio portugués, el imperio británico. Objetivo del tema, conocer el sistema mundial de comercialización de los imperios de América y otras conquistas territoriales, polos europeos. América y el sistema mundial. El descubrimiento de América por los europeos fue un acontecimiento decisivo de la historia mundial. La conquista hizo que América quedara integrada al sistema mundial, dominada por las economías europeas. En Europa fue el surgimiento de nuevas relaciones sociales debido al crecimiento del comercio, la producción artesanal y la vida urbana. Como podemos ver, aquí ya existe un crecimiento de la economía y del comercio, ¿no? Aquí, con tantos sectores que conquistó España y todos los tesoros que se llevó de los pueblos, entonces empieza a surgir comercialmente, ¿no? Empieza a hacer comercios con otras personas y así empieza a generar nuevas riquezas. Esto porque el oro y la plata de América aceleraron el comercio nacional e internacional y ello, a su vez, fortaleció a la naciente burguesía. La burguesía eran las personas adineradas, ¿no? Que gozaban de ciertos lujos porque eran empresarios y tenían dinero. Nombre que viene del burgo, es decir, ciudad, y que identifica a los comerciantes y productores de mercancías. Era el grupo humano que desarrollaban sus propias actividades con un espíritu emprendedor, exigente, ambicioso e innovador. Los reyes de España y Portugal establecieron alianzas con este grupo, ¿no? Bueno, como estas personas tenían sus empresas, hacían muchas cosas, sabrían hacer ropas, sabrían hacer sombreros, y todo eso. Entonces, España, ¿qué hace? Se hace alianzas comerciales con estas personas para poder generar dinero, ¿no? Con el mercantismo, con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado el feudalismo, se creó un nuevo sistema económico, político, cuya idea principal era que la riqueza y prosperidad de una nación dependía de la cantidad de acumulación de capital acumulado. Estaba representado por los metales preciosos. La conquista y la colonización tuvieron un carácter mercantilista. Las materias primas coloniales estaban dirigidas al comercio internacional. Entonces, ¿qué hacen en esta época? ¿No? Ya empiezan a ver que el mercado, o sea, las ganancias y todo eso está en el mercado internacional. Empiezan ellos a vender cosas, o sea, a exportar y vender cosas con otras naciones. Entonces, para así generar riquezas y aumentar el capital del país. Las conquistas de otras potencias europeas. América despertó la codicia, ¿no?, de otras potencias. Al establecer colonias, tuvieron que enfrentar la resistencia indígena y casi todas desembocaron en modelos esclavistas, ¿no? Bueno, los españoles, a donde quiera que ellos iban, conquistaban el sector, ¿qué hacían?
conquistaban y conseguían esclavos que les ponían a trabajar, ¿no? Incluso les quitaban sus riquezas, su oro y todo eso. Eso era por lo general lo que siempre pasaba cuando alguien conquistaba alguna tierra. Y casi todas desembocaban en modelos esclavistas como este aquí. Lo hizo Portugal en Brasil. Entonces, ¿qué hizo Portugal? Al ver que España también conquistó América, ellos también fueron a Brasil y conquistaron. También hicieron esclavos a los brasileños y también les robaron sus riquezas. Lo hizo Inglaterra en el siglo XVII. Se establecieron 13 colonias en América del Norte, algunas por grupos que estaban de la persecución, que escapaban de la persecución religiosa, como los puritanos que fundaron Massachusetts, las colonias del suroeste, Virginia, Colonia, Georgia y nuevos territorios conquistados. Kentucky, Tennessee, Alabama, y se llevaron de plantaciones esclavistas hasta la abolición de la esclavitud. En el siglo XIX, millones de personas fueron trasladadas a la fuerza desde África a Estados Unidos. La abolición es en donde empieza la esclavitud, no de personas, en donde ya empieza a haber la venta de esclavos. Como nos dice aquí, fueron llevados a la fuerza a Estados Unidos, donde allá los vendieron. Los imperios coloniales de América. El imperio español, la conquista de América y de las Filipinas, así como alianzas matrimoniales y guerras en Europa, convirtieron a España en cabeza del mayor imperio de la época moderna. Llegó en el siglo V y siglo XVII a tener bajo su dominio tierras por 20 millones de kilómetros cuadrados, dominada para entonces la mayor parte de América. No, España fue un imperio muy grande, como Cristóbal Colón fue el primero en descubrir América. Entonces, los españoles fueron los primeros en conquistar América. Ellos cogieron tierras vírgenes, como decir así, y fueron dominando, conquistaron también México. Entonces, todo eso le constituyó para ser un imperio muy grande a España. El imperio portugués. El imperio portugués se inicia con tempranos viajes y descubrimientos en África y la apertura de la ruta al Asia, bordeando el extremo sur de África. Su método de colonización fue diferente al español. En el siglo XVII, Portugal perdió su predominio comercial en el sur de África a manos de los holandeses y en la India a manos de los ingleses. Portugal fue muy activo en el tráfico de esclavos negros africanos. Bueno, aquí es donde que ya empiezan a esclavizar, ¿no? a los esclavos, especialmente a los negros, que decían que eran bien fuertes para el trabajo y ellos no se enfermaban tan fácilmente, eran altos, todo, entonces no se enfermaban y servían para el trabajo. Por eso es que ellos empiezan a vender a los africanos, ¿no? Como esclavos. También eso fue, o sea, un negocio muy grande, ¿no? Vender esclavos. Gran Bretaña se llamó la Unión de Tres Naciones, Inglaterra, Gales y Escocia. Este imperio no llegó a su esplendor, sino a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en la disputa por el dominio del mundo. Se enfrentó con España en numerosas ocasiones. En 1760, los habitantes derrotaron a Francia, privándolos de sus territorios en América del Norte, y sus otras conquistas fueron la India, Egipto y Medio Oriente. Bueno, como podemos ver, aquí el Imperio de Gran Bretaña no era muy grande, sí, pero eran personas que alcanzaron su esplendor en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Bueno,
como podemos ver, los deberes que tienen que realizar lo tienen en la página 91. Esto es de octavo. Y las actividades de noveno lo tienen en la página 90. Muchas gracias, señores estudiantes. Voy a... Vamos con emprendimiento y gestión para noveno curso, semana 4. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es sobre el libro de ingresos. Dentro de los libros de ingresos vamos a ver estos temas que son, ¿qué son ingresos? ¿Qué clasificación o qué se encuentra dentro de los ingresos? Eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Listo. ¿Qué son ingresos? ¿Qué son los ingresos dentro del emprendimiento? Esta se menciona que son todas las salidas de dinero que tenga la empresa u organización, producto del pago de facturas o de los proveedores o del gasto del emprendimiento. Por ejemplo, ingresos. Digamos, yo me pongo digamos, una fábrica de sandalias, ¿ya? Una fábrica de sandalias, pero yo a mis proveedores les doy cierta cantidad de producto para que ellos logren vender. Y de lo que ellos logren vender, a mí me dan cierto porcentaje por ser, como quien dice, la empresa cabecera de ese producto, ¿ya? Por eso dice el pago de las facturas a proveedoras o pagos del gasto del emprendimiento, ¿ya? Esos son los egresos. Como hemos mencionado, no sé si se acuerdan un poquito de lo que hablamos la anterior semana, de lo que es, por ejemplo, las pequeñas empresas. Cuando tenemos una empresa y, digamos, yo me voy a poner una empresa, pero se me presenta una situación en la que de ley necesito, como quien dice, digamos, coger una cierta cantidad de la caja del emprendimiento, de mi negocio, por así decirlo. Pero si me cojo, siendo yo la dueña, digamos, me cojo cierta cantidad de la caja, luego me olvido y como, como mi empleado me va a dar, por así decirlo, las cuentas claras dentro del inventario, ¿ya? Cuando tengamos una empresa pequeña o una empresa mediana, tengamos en cuenta que seamos empleados o dueños para, como quien dice, para gastos familiares o de víveres, tenemos que tener en cuenta que para hacer como es el libro de inventario, tenemos cierto libro para solo inventarios del negocio. ¿Se acuerdan que también se deben de escribir? Y bueno, ¿qué se gastó? ¿Qué se vendió ese día? Puede ser mensualmente o diariamente, como les he mencionado, ¿ya? Tenemos que tener dos libros, por así decirlo, ¿ya? Tenemos el inventario del emprendimiento. Este sí es fijo, ¿ya? Por otro lado, el inventario, como quien dice, personal o gastos innecesarios que se hayan tomado de la caja. Por ejemplo, como les dije, gastos innecesarios. No sé, yo me cojo de mi negocio para el taxi o para comprar comida para mi casa o digamos para el almuerzo. O sea, son gastos innecesarios que no compete dentro de la empresa, ¿ya? Por eso dice, tengamos mucho en cuenta en cuanto tengamos unas pequeñas empresas. Por otra parte, es importante también mencionarles que tenemos dos tipos, como aquí se puede visualizar. Tenemos el pago por proveedores o compra del inventario. Aquí ya vamos organizándonos. Bueno, a tal persona se le envió cierta cantidad del producto, digamos unas 1000 sandalias, por así decirlo. A tal empresa o a tal compañía yo le di a
1000 sandalias, ¿ya? Tenemos de ese inventario tener, bueno, tal día se vendió, cuántas sandalias se vendió, en el mes cuántas salieron, cuántas sobraron, ¿ya? Esos pagos de proveedores o del inventario. Por otra parte, tenemos el pago de gastos del negocio. Dentro de estos pagos de gastos del negocio, aquí va dentro de la empresa, tengamos en cuenta, ¿ya? Si tenemos colaboradores o así sea servicios de otras personas, tenemos que tener en cuenta que si tenemos empleados, tenemos que tener, por así decirlo, todo en regla, digamos, con todos los beneficios de ley, como se les dice. Tenemos que tener el sueldo básico, lo que son quincenas, décimos, todo lo que va con la ley, ¿ya? Por otra parte, tenemos que también tener en cuenta que se debe pagar la luz de nuestro local en el donde estamos, también el arriendo de nuestro establecimiento. Muchas de las personas lo que realizan es arrendar un pequeño espacio o lugar para poner el emprendimiento y eso compete un gasto para el arriendo. De igual manera en lo que es el teléfono, tanto, por ejemplo, a las personas que nos ayudan en atención al cliente. De ley se necesita el pago del teléfono, que del plan, que del internet dentro del establecimiento. De igual manera, los pagos, lo que es para la empresa que beneficie, como les mencioné, la publicidad, que toca pagar a la persona que nos ayuda en cuanto, como se les dice, el marketing, por ejemplo, hacer publicidad de nuestro negocio, sea repartiendo, yo que sé, algo novedoso para que conozcan las demás personas o los usuarios de nuestro negocio para que conozcan más que todo, ¿ya? Esos son los pagos del negocio, o sea, lo que está dentro de nuestro emprendimiento. Listo. Las actividades para noveno curso tenemos dentro del módulo en la página 112, tenemos unas dos actividades, ¿ya? Unas dos actividades en donde se evidencia más o menos del tema que yo les di. Se evidencia lo que es la tarea para la semana 4, ¿ya? Las características de la actividad, como les menciono, se puede hacer a computadora o a mano. Es importante también que tenga el encabezado de la institución. Eso sí, sin faltar de ortografía, por favor. No copiar textualmente lo que está en el internet. Pueden como leerse y bueno, yo entiendo eso, tal, 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 con sus propias palabras, ¿ya? Por otra parte, como bien saben, los deberes se deben enviar a bienestar estudiantil. Ya ustedes más o menos ya saben el procedimiento. De igual manera, las tareas se envían hasta el día viernes. Aquí les dejo mis datos para cualquier inquietud en cuanto a la tarea, en cuanto a la clase, ¿ya? Me pueden escribir al WhatsApp. Los horarios de atención son de lunes a jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿ya? Cualquier novedad que me hagan llegar, ¿ya? Cualquier novedad que no entiendan o cómo se hace la tarea, ¿ya? Cualquier novedad me la hacen llegar. De igual manera, como les mencioné, se hace el envío a bienestar estudiantil. En cuanto a noveno, en nuestra semana 4. En esta semana nosotros vamos a ver un poquito más sobre la estructura trófica, la estructura primaria bruta y neta, la circulación de los elementos de los animales, la necesidad de energía en los ciclos bioquímicos y los manglares, ¿sí? Ok, en cuanto a la estructura trófica, nosotros conocemos que
El nivel trófico es la posición que ocupa cada ser vivo en la cadena alimenticia. Nosotros tenemos que hay productores, hay consumidores y hay descomponedores. Los productores son los que producen su propio alimento. Los consumidores primarios son los herbívoros, son los que se alimentan de plantas o algas. Los consumidores secundarios o carnívoros, que son prácticamente los que consumen a los consumidores primarios. Los consumidores terciarios son los carnívoros que se alimentan de consumidores secundarios. Los cuaternarios son los carroñeros o los que se alimentan de desechos, o los detrívoros que se alimentan de presas muertas, y los descomponedores que transforman la materia orgánica en sustancias inorgánicas. Aquí yo tengo una red trófica. Por ejemplo, aquí está como productor. ¿Cuál está aquí? Productor. Tenemos una planta que es mi productor. Como consumidor primario, aquí tengo mi herbívoro, tengo mi carnívoro como consumidor secundario, mi carnívoro como consumidor terciario, y como consumidor cuaternario tengo aquí un carroñero, ¿sí? De igual manera, aquí en productores primarios, ¿cuáles son? Con los que producen sus propios alimentos. Entonces, ¿cuál es mi productor primario? Aquí está el fitoplancton. Después del consumidor primario tengo el que come estas plantitas, aquí está el zooplancton. El consumidor secundario, el carnívoro que le come este zooplancton. Y consumidor terciario, el carnívoro. El consumidor cuaternario tengo otro carnívoro, ¿sí? Este es un ejemplo de mi cadena trófica. Tengo aquí dos estructuras tróficas, en donde los consumidores primarios, los productores son plantas. Y mis consumidores son los que no pueden sintetizar su propio alimento. Y uno se come a otro. En cuanto a la productividad primaria y bruta y neta. Primero, el sol es la principal fuente de energía utilizada por los organismos autótrofos para realizar el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua, aquí está, ¿dónde está? Aquí, el dióxido de carbono y el agua, gracias a la energía lumínica proveniente del sol, producen glucosa y producen oxígeno. La glucosa producida, esta de aquí, les da o proporciona la energía necesaria para que los organismos productores, como por ejemplo las algas o las plantas, cumplan con sus procesos metabólicos y puedan crecer. Aquí tenemos, esta es la ecuación del proceso de fotosíntesis. Entonces, la productividad, ¿a qué se refiere? La productividad se refiere al aumento de materia orgánica conocida como biomasa en el nivel trófico. Es la cantidad de energía lumínica que es transformada en energía química por los vegetales y es de dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos? Tenemos la energía, la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. La productividad primaria bruta corresponde a la síntesis total de la materia orgánica realizada por los autótrofos. Y la productividad primaria neta se refiere en cambio a la cantidad de materia orgánica que queda después de haberla utilizado en la respiración. Y esta productividad primaria neta se constituye como el alimento que queda disponible para los herbívoros. Y es la energía que fluye entre la cadena trófica. Ok, vamos. Vamos con la circulación de los elementos en la naturaleza.
Primero, los elementos. Hay varios elementos que están presentes en la naturaleza, ¿verdad? Como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre. Cada uno de estos representa un elemento. Son importantes para el crecimiento y para que se desarrollen los organismos. En la naturaleza, estos elementos son asimilados primerito por los organismos productores, que absorben el agua o absorben del suelo, del agua o del aire, los iones o la materia inorgánica que existe alrededor de este autótropo, para después ser transferido en las cadenas tróficas de los consumidores y los descomponedores. Estos movimientos cíclicos, ¿sí? Estos movimientos cíclicos de los elementos en los organismos y entre el ambiente y los organismos se denominan o se llaman como ciclo biogeoquímico, los cuales se agrupan primero en ciclos gaseosos y después en ciclos sedimentarios. Los ciclos gaseosos son los elementos que circulan en la atmósfera y entre los organismos que habitan el ecosistema tanto terrestre como acuático. En cuanto a los ciclos sedimentarios, estos elementos no se transportan o no se transforman fácilmente en estado gaseoso y por lo tanto no se encuentran en la atmósfera. Siempre estos ciclos, en los ciclos sedimentarios, los elementos están principalmente en la corteza terrestre, es decir, en la tierra. Entre ellos, ¿cuáles está pues los elementos de fósforo, calcio y potasio, que estos son o se rigen por los ciclos sedimentarios. Estos ciclos biogeoquímicos permiten que el movimiento de la materia entre los distintos ecosistemas, el cual pasa primero por ejemplo, pasa de materia orgánica a inorgánica gracias a la descomposición, o pasa de inorgánica a orgánica gracias a los organismos productores. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno son elementos que forman parte de diferentes estructuras de los seres vivos. El carbono es el principal componente de los compuestos orgánicos, el nitrógeno se encuentra en las proteínas y el oxígeno se encuentra prácticamente en todos los compuestos orgánicos, excepto en los hidrocarburos. El carbono también se encuentra en los compuestos inorgánicos, por ejemplo, como el dióxido de carbono que está presente en el aire. De igual manera, el nitrógeno forma parte de nuestro aire, al igual que el oxígeno. Además, el agua es muy importante o es un compuesto muy importante para los seres vivos porque facilitan algunas reacciones químicas. Aquí nosotros podemos ver cómo es el flujo de energía y la circulación, por ejemplo, de los elementos. Por ejemplo, el flujo de energía tenemos al sol, que les da energía a los productores para transformar de materia inorgánica a orgánica y transformar la energía y a las moléculas necesarias para sus células. De igual manera, después tenemos a los consumidores primarios, consumidores secundarios, los cuales si no son cazados por los depredadores, en un punto van a fallecer, van a morir y serán sintetizados por los descomponedores, cuyos todos los alimentos que tienen en ese cuerpo, tanto los productores, consumidores, van a ser energía de los descomponedores, los cuales enviarán todos los elementos o reincorporarán todos esos elementos a la tierra, o enviarán al agua, o enviarán al aire. Esto de manera inorgánica. Claro, la materia orgánica con los descomponedores se forma materia inorgánica,
la cual vuelve a ser una fuente de nutrientes para nuestros productores, ¿sí? La necesidad de energía en los ciclos biogeoquímicos. Nosotros conocemos que en los ciclos bioquímicos ocurre una transformación de la materia, ¿sí? Que involucra una reacción química. Y para que esto funcione y para que las transformaciones sean realizadas, requieren energía en los procesos para que también puedan liberar esa energía. Por lo que existe una relación entre el flujo de la materia y el flujo de energía de los seres vivos y los elementos que están en nuestro ecosistema. Los ciclos biogeoquímicos son ciclos de vida que ocurren en la Tierra y son prácticamente activados de manera directa o indirecta por el Sol. En el ciclo de carbono, nosotros conocemos que las plantas toman dióxido de carbono, transforman a compuestos orgánicos como la glucosa desde un compuesto inorgánico mediante la fotosíntesis. Y todos los seres vivos, de igual manera, todos los seres aerobios realizan la respiración celular y esta produce energía y devuelve ese dióxido de carbono al ambiente, ¿sí? Para todo proceso que nosotros realizamos se necesita energía. En cuanto al ciclo del oxígeno, este oxígeno es liberado gracias a la acción del sol que descompone el agua y también es liberado mediante la fotosíntesis. En el ciclo del agua, en cambio, la energía del sol o la energía solar facilita que el agua cambie de estado y pueda pasar de estado gaseoso y después pueda precipitar. Aquí tenemos los manglares. ¿Por qué vamos a ver estos? Ya. La característica principal de este tipo de manglares o de los manglares de este bosque es la alta resistencia que tienen a la concentración de sal, ya que los manglares crecen cuando se desemboca y cuando se une, por ejemplo, los ríos con los mares. Por eso tiene gran cantidad de sal. Por esta característica son una protección natural de los suelos ante la erosión causada por el viento y por el agua. Estos manglares son lugares de alta productividad, en donde los árboles de mangle han logrado desarrollar sus semillas en el aire para evitar un ambiente salino y luego cuando están listas estas semillas se desprenden y caen en el agua o en el lodo para que puedan enraizarse. Las provincias de Esmeraldas tienen una gran zona de manglar que son protegidas en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje. Y aquí hay pelícanos, garzas, virreos, mangleros, hay cangrejos, ostras y camarones, pero la pesca indiscriminada de mariscos y la creación de piscinas artificiales atentan contra el equilibrio que debe tener este ecosistema. Los manglares, en cuanto a las cadenas tróficas de estos manglares, al ser una zona de transición entre ecosistemas de agua dulce y salada, existe una serie o existe una gran cantidad de animales como de vegetales. El manglar es un ecosistema muy productivo en donde ocurren flujos simultáneos de energía bajo el agua y sobre esta agua. En el manglar se encuentran muchísimos organismos y larvas que son parte del zooplancton y las hojas del mangle también sirven de alimentos para insectos como por ejemplo los saltamontes, las orugas, la iguana verde, que es el herbívoro más grande de este manglar, y continúan también, por ejemplo, aquí tenemos una serie
de cadena trófica que está representada en el manglar. Tenemos aquí, por ejemplo, los productores, que por ejemplo aquí está un manglar, consumidores primarios, que es una concha, consumidor secundario, un osito lavador y consumidor terciario. Tenemos aquí una garza. Nosotros, los ecosistemas del manglar, son el hábitat de muchos de los animales, de muchos mamíferos, aves, reptiles, peces, que cumplen un rol muy importante en el enriquecimiento de nutrientes, en la descomposición también de la hoja que cae de los mangles y en variadas también cadenas alimenticias. El flujo de energía en este manglar se da a partir de las hojas, de los organismos productores, en este caso los mangles. Después se da con los consumidores, tanto los primarios como los secundarios como los terciarios. Y por último tenemos aquí a los consumidores, a los cuaternarios, que son los detrívoros y que ayudan a que toda esa materia orgánica presente en el cuerpo de todos los seres que están abajo de su cadena trófica ayudan a transformar a materia inorgánica que les sirve como alimento otra vez a las plantas. El fitoplancton también es muy importante debido a que sirve como alimento a los consumidores, tanto primarios, secundarios como terciarios. Ok, vamos. ¿Cuál es la actividad propuesta por el módulo? Pues es la actividad que está en la página 138. Nos dice, observa la siguiente cadena alimenticia. Tenemos el maíz, la rata, la serpiente y el águila. ¿Cuántos organismos son productores? ¿Cuántos organismos heterótrofos hay? Nombra los organismos que se encuentran en primer nivel trófico, segundo, tercero y cuarto nivel trófico. ¿Qué especies animales y vegetales podemos nosotros encontrar en un manglar? ¿Y por qué es importante el manglar para el equilibrio del planeta? Esta actividad ustedes pueden hacerlo a mano o a computadora. Debe tener, por favor, el encabezado de la institución. Estar escrito en letra legible. La información está en el módulo, pero también ustedes pueden investigar para hacer mejor su deber, para tener más información y tratar de no cometer faltas ortográficas. Cualquier inquietud, cualquier duda sobre la materia, sobre el deber dado, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de noveno año. Bienvenidos a su clase de inglés, semana número 4. Welcome, dear students, to the English class, week 4. Lo que nosotros vamos a trabajar en estas semanas el simple present tense, el presente simple. Pero nos enfocaremos en free time activities, actividades de tiempo libre. Sabemos nosotros que tenemos varias obligaciones, ¿no? Durante el día, pero hay un espacio en el día o en la semana que nosotros podemos realizar actividades de tiempo libre, ¿sí? Entonces, estas actividades nos ayudan a nosotros a relajarnos. Tenemos un pequeño vocabulario, ¿sí? Las imágenes nos van a dar una pista del significado de cada una de ellas, ¿no? Play basketball, jugar baloncesto. Fútbol, soccer, skateboarding, esquí sobre nieve. No, esquí nomás, perdón. Swimming, natación, go to the cinema, ir al cine, cycling, ciclismo, jogging, caminata o marcha atlética, diving, buceo, fishing, pesca, go camping, acampar, go for walk, ir a caminar, surf the internet o surf on the internet, navegar en la web, redes sociales, YouTube, etcétera, ¿no?
Listen to music, escuchar música, go to party, ir de fiesta, go to picnic, ir de picnic, play the guitar, tocar la guitarra, read a book, leer un libro, go shopping, ir de compras. ¿Sí? Entonces, estas actividades generalmente sí las hacemos, ¿no? Bueno, no todas, pero algunas sí las realizamos en nuestro tiempo libre. Ya, personalmente a mí me gusta ir de compras, go shopping, o inclusive me gusta a mí listening to music, escuchar música, ¿no? Pues dependiendo de nuestros gustos. Perfecto, tenemos más vocabulario. Le voy a dar la respuesta correcta de cada uno de estos dibujos, ¿no? Tenemos aquí, drawing, perdón, una niña pintando, ¿no? En este caso es painting, pintar, ¿sí? Y tenemos un niño practicando un deporte, en este caso es el snorkeling. ¿Por qué no es swimming y por qué no es diving? Primero, en el swimming o natación, pues no se utilizan este tipo de implementos, es libre, simplemente que tenga usted su gorrito y su bañador, o traje de baño para las chicas. No es diving, buceo, porque en el buceo se necesita un tanque de oxígeno para poder realizar esta actividad. Entonces aquí tenemos el snorkel, que es este tubito de aquí, que le permite al niño respirar, por lo tanto es snorkeling. Tenemos aquí playing the guitar, tocar la guitarra, playing the chess, jugar ajedrez. Aquí tenemos el snowboarding, esquí de nieve. Ahí podemos ver que el niño tiene su ropa abrigada, ¿no? Tenemos aquí el canoeing, una persona en una canoa, ¿no? Tenemos aquí bird watching, observación de aves, mire. Tenemos aquí playing cards, jugando cartas, ¿sí? 40, qué sé yo, one. Tenemos cycling, el ciclismo, podemos ver aquí. Horse riding, montar a caballo. Y así tenemos una infinidad de actividades, ¿no? Para el tiempo libre. Todo depende, obviamente, de nuestros gustos e intereses, ¿no? Entonces, puede tomar una captura de pantalla de esto también. Ahí tiene las respuestas correctas. Repasar esas actividades o ese vocabulario que le va a ayudar mucho para esta tarea y para las futuras clases de inglés. Listo. Vamos a ver un pequeño grammar. Ya, we use like, love, and prefer to talk about likes, dislikes, and prefer. Dice, nosotros podemos utilizar gusta, amo, prefiero para hablar acerca de gustos o disgustos y preferencias. Ya la estructura la tenemos aquí, pero ya la vamos a ver más adelante de una forma más explícita. Tenemos tres formas, las affirmative sentence, oraciones afirmativas, negative sentence, oraciones negativas, y las questions. Ya, el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en estas dos opciones, ¿sí? Afirmativas y negativas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dice, I like to play video games. A mí me gusta jugar videojuegos. Negativo, I don't like to play video games. A mí no me gusta jugar videojuegos. Vamos a hacer más ejemplos a continuación. Vamos primero con las afirmativas. Tengo aquí la estructura, el subject, sujeto, ¿no? El nombre de una persona o el pronombre personal. La palabra like, love o prefer, cualquiera de esos. Luego va el verbo y luego el complemento. Entonces voy a escribir en este momento. Voy a ocupar primero like. I like to, después de like, love o prefer, siempre va a ir la palabra to, ¿no? I like to play soccer. A mí me gusta jugar fútbol. Fin. ¿Ya? Vamos a ponerle más acá. Voy a ocupar el otro pronombre personal y voy a ocupar el mismo color. Ya. I like to play soccer. Ahora voy a ocupar love. You love to listen to music.
Tú amas escuchar música. ¿Ya? Ahora voy con he, que es él. Ahora voy a ocupar prefer. He prefer to play. Él prefiere jugar. To play. ¿Cómo pongo? Él prefiere to swim. Ya. Swim in the river. Él prefiere nadar en el río. Ahora, importante, ¿no? Algo muy importante. En la clase anterior, me parece, sí, habíamos hablado del presente simple. Y se acuerda que para he, she o it yo aumentaba la S, ¿no? O es que el verbo terminaba en che, en sh, en x, en o, ¿no? Entonces aquí, solo para he, she o it, ya sea like, love o prefer, voy a tenerle que aumentar S. Sí, solo en he, she o it, solo por eso aumento ahí la S, ¿no? Ahora vamos con she. She, voy a nuevamente ocupar like, ¿no? She like to, a ella le gusta go shopping. Mire, voy a ocupar el vocabulario de hoy. Ir de compras on Sunday. A ella le gusta ir de compras los domingos. Para he, she o it, aumento la S. Sí, esa es la regla. Por eso le aumenté la S. Vamos ahora con it. Ya, en lugar de ello puedo haber puesto el nombre de una mascota, Rufo, ¿no? Ya, it loves, y una vez le voy a aumentar la S, loves to sleep all day. Ya, Rufo le gusta dormir, ama dormir todo el día. Ya, vamos con we. Nuevamente vamos a ocupar prefer. We prefer to, nosotros preferimos estudiar online. Mire. We prefer to study online. ¿Por qué no aumenté la S? Porque solo para he, she, it aumento la S, ¿no? Nosotros preferimos estudiar en línea. El you, que significa ustedes. You like to work. Ustedes trabajan, a ustedes les gusta trabajar. No, you like to read a book. Yeah. A ustedes les gusta leer un libro. Y vamos con they. They, voy a poner ahora love. They love to, ellos aman viajar a baños, ¿ya? Baños. Punto. Mire, se puede evidenciar aquí, ¿no? El subject, mire, like en este caso, el verbo y el complemento. Lo mismo acá con el love. Mire, el subject, love, el verbo, listen, y el complemento to music. Lo mismo con prefer, mire, está el subject, he, está prefer, el verbo, complemento. ¿Ya? Ahora, vamos a trabajar con la parte negativa. No voy a borrar estas oraciones porque las voy a transformar a negativo. Lo único que se añade a esta estructura es el don't y el doesn't. Ahora, ¿en qué momento voy a utilizar don't y en qué momento voy a utilizar doesn't? Entonces, vamos a ponerlo acá, por favor, para que se pueda ver de la mejor manera. Y a ver, en el caso del don't, voy a escribirlo aquí. Para el don't, yo voy a ocupar, cuando ocupo I, you, we y they. Ahí voy a ocupar don't, ¿sí? ¿Cuándo voy a ocupar doesn't? El doesn't
En el caso del doesn't, yo voy a ocupar para he, para she o para it. ¿Ya? Con esto voy a transformar. Voy a transformar a negativas. Muy bien, vamos a poner un color rojo. Todas las que están con rojo van a estar transformadas a negativo. Entonces acá vamos a poner las negativas. Ya. Muy bien. Nos dice. I like to play soccer. Entonces, como yo ocupé el pronombre personal, I voy a ocupar don't. I don't like to play soccer. ¿Ya? Mira, ahí está la estructura. El subject, I, ocupé don't. Luego viene like, el verbo y el complemento. Bien. Otro ejemplo, tenemos aquí. Dice, you love to listen to music. You don't love to listen to music. Tú no amas escuchar música. Mire cómo va dando forma a esto. 3. Bien, vamos a ponerle acá. Listo. Dice, he prefers to swim in the river. Ya. He doesn't, como ocupé he, voy a ocupar doesn't. He doesn't prefer to swim in the river. Y ahora dice, profe, ¿le faltó la S? No. En el negativo, por lo que ya tengo el auxiliar doesn't, ya le pongo el prefer, el love o el like sin S, ¿sí? En la negativa. Muy bien, vamos al otro. Dice aquí, dice, ya. She likes to go shopping on Sunday. Ya. She doesn't like to go shopping on Sunday. A ella no le gusta ir de compras los domingos. Ya no puse la S por lo que ya mencioné, ¿no? It doesn't, recuerde, he, she, it, ocupo doesn't. It doesn't love to sleep all day. A Rufo no le gusta dormir todo el día. Con we don't, recuerde, para I, you, we, they, ocupo don't. We don't prefer to study online. Nosotros no preferimos trabajar online. Y se repite el proceso, ¿no? Por el tiempo, en este caso ya no voy a poner las últimas, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Iniciaría con you don't y they don't. Correcto. Esto nos lleva a la actividad de esta semana, ¿no? Igual las mismas indicaciones, por favor, a mano o a computadora, tener el encabezado de la institución, enviar su actividad al numerito de bienestar estudiantil. Ya. Aquí hay una pequeña parte nomás de su tarea, ¿no? Hay más actividades aquí. Sí, hay más actividades. O sea, hay más dibujos, sí, hay más dibujos. Aquí solo están 2, 4, 5. Pero abajo, en su módulo, hay más dibujitos. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Dice, mira los cuadros y mueve a las palabras correctas, dice. Y aquí tengo yo un balón de baloncesto. Aquí tengo do sports, hacer deportes, paint pictures, pintar cuadros, go excursions, ir a excursiones, play games, jugar juegos, help people, ayudar personas, take photos, tomar fotos, listen to music, escuchar música, use a computer, usar una computadora, make things, hacer cosas, watch films, ver películas. Ya.
El dibujo representa la actividad, ¿no? Entonces, yo sé que este balón de baloncesto significa do sports. Entonces, voy a poner arribita lo que significa do sports. Y se acabó. Por ejemplo, aquí veo una computadora. Aquí dice use a computer. Voy a poner aquí use a computer. Repito, hay más dibujos en su módulo, no solo le puse una parte para que se pueda ver. Pero es lo que tiene que hacer, por favor, en esta actividad. Sí. Aquí tenemos Paint Pictures. Aquí está esta paleta de pinturas. Entonces aquí voy a poner Paint Pictures, ¿no? Voy a escribir. Yo por el tiempo le estoy señalando, pero tiene que escribir. Ya, esa es la primera parte. La segunda parte es esta. Dice, think about you, dice. Piensa acerca de ti. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre? Ya, usted va a responder de acuerdo a sus gustos e intereses. Va a responder yes, I do, si usted lo hace. No, I don't, si no lo hace. Ejemplo. Do you paint pictures in your free time? Dice, ¿pinta usted libros pinta usted cuadros en su tiempo libre? En mi caso, no. Entonces le encierro, no, I don't. Si es su caso, le pone yes, I do. Asimismo, en su módulo hay otras preguntitas más. Usted va respondiendo yes, I do, si es que es respuesta positiva o si tiene razón. O no, I don't, si usted no hace esa actividad. Muy bien, eso es en cuanto a la actividad de esta semana. Igual el horario de atención lo tiene usted aquí en pantalla, enviar el numerito a bienestar estudiantil. Y quiero finalizar con esta frase, cree en ti mismo y en lo que eres, sé consciente de que algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Cristian Larson. En el poco tiempo que me queda voy a responder dudas o inquietudes en el caso de haberlas. Si no, pues a través del WhatsApp, como ya sabe, también me puede preguntar mucho.